Bienvenidos a El Siglo de Fidel, un espacio para homenajear al comandante en jefe Fidel Alejandro Castro Ruz o sencillamente a Fidel. En esta ocasión vamos a conversar con el alcalde de Oleiros, en Galicia, España. Desde el Parque José Martí nos vamos a trasladar hacia su oficina en el ayuntamiento. Aquí estamos en el despacho del alcalde de Oleiros, que además tiene un nombre que comparte con la familia de Fidel, ¿no? Del padre de Fidel, Ángel García Seoane, pero tiene un sobrenombre que es por donde todos lo conocen y lo llaman. Sí, Gelo. Gelo, que incluso cualquiera que no tenga ni siquiera confianza se le acerca y le dice Gelo. Todo el mundo. Bueno, Gelo, muchas gracias por aceptar venir al siglo de Fidel, este poder que tiene Fidel de hacernos viajar en el tiempo y de reencontrar atrás de sus pasos, de su obra, a las personas que son fidelistas. Yo hasta que me muera. Que de hecho tienes por ahí un Ayer titular, me criticaban, ¿no?, en la prensa, ¿no? Me criticaban y Ángel García dice que cuando muera Fidel muero yo. Bueno, aquí está, Digo, que no, yo me muera, muere cuando Fidel. usted se muera, aquí en Oleiros. Sí, sí. Ya, pero eso tiene que ver y vamos a rápidamente hacer un repaso para... Fidel es inmortal. Por supuesto. Y por eso a 10 años del aniversario de su muerte estamos hablando de Fidel en presente. Pero estamos en Oleiros, que pertenece a Galicia, un poco para situar a los cubanos en dónde estamos y por qué estamos hablando de Fidel a tantos kilómetros de Cuba. Bueno, estamos hablando de Fidel a tantos kilómetros de Cuba porque desde hace muchísimos años, en concreto en el año 83-84, aquí tomamos una determinación. Yo llevo 46 años gobernando el municipio, ¿no? 46. ¿Ininterrumpidamente o ha tenido...? Ininterrumpidamente. El grupo nuestro, ininterrumpidamente, gobernó Oleiros siempre en democracia. Y en aquel entonces, cuando pedían desde aquí, desde España, que se apedreara a Fidel si venía a Galicia, ¿no?, porque se hablaba de que iba a venir a Galicia, y salía un medio de comunicación de los más recalcitrantes, sí, de derecha que había aquí en Galicia. Entonces hicimos un pleno y lo declaramos concejal honorífico. ¿Para qué? Para que pudiera venir aquí y no lo pudiera apedrear nadie. Y luego había otro tema, que nosotros estamos en la costa del Atlántico y entre Cuba y Oleiros no hay más que agua, ¿no? La isla y Oleiros, tierra firme, también de la península española, pues podía venir a Oleiros sin tocar otras partes de... Apenas unas moléculas ahí en el agua que nos unen, no nos distancian, nos unen. De hecho, una vez cuando se decía que Fidel ya venía a Galicia y había problemas con Felipe González, que puso todos los atrancos que pudo, ¿no? Yo le dije a Fidel, comandante, lo tiene muy fácil, Oleiros y Cuba, mar en medio, usted trae un barco de allá, trae el cuerpo de seguridad en ese barco, desembarca en el puertecito que tenemos del Orbe, que tiene 10 metros de calado, y ya no hay ningún problema. Que tiene las puertas abiertas, ¿no? Las puertas abiertas totalmente, ¿no? Y Gelo, ¿cómo llega Fidel a su vida? ¿Cómo conoce a Fidel? ¿De qué le impacta de Fidel y qué lo hace ser un fidelista? Sí, yo desde muy joven yo fui una persona muy inquieta, desde niño, ¿no? Y luego nosotros, mis padres tenían un kiosco de revistas y periódicos y yo leía las noticias ya cuando tenía 10 años, ¿no? Y luego el tema de la guerra de los misiles, ¿no? Claro. Todo aquello, yo venían los vecinos a comprar y yo leía en aquel entonces. Y siempre tuve un gusanillo tremendo dentro. Y luego la simpatía que teníamos los españoles todos por Cuba, ¿no? Porque Cuba y España, España y Cuba somos hermanos. Históricamente, ¿no? Somos con la hermanos. Participación que ha habido siempre sí. en nuestro proceso. Cuba está compuesta de españoles principalmente y de negros africanos, ¿no? Y además que el español nunca tuvo problemas en unirse a una persona de color, ¿no? Y eso, esa es Cuba, esa es la Cuba que hay hoy, una Cuba distinta. Yo que viajé mucho, que anduve por toda Latinoamérica, me llevé, cuando llegué a Cuba, había ido antes a otros sitios, ¿no? La revolución, cada revolución que había, Gelo estaba metido siempre en ello, ¿no? Y en Nicaragua, cuando fue lo de Nicaragua, en el 81 yo estoy en Nicaragua, pero claro, voy allá, en el 82, y veo los niños limpiando los coches explotados. Y cuando llego a Cuba y veo aquellos niños, yo me llevé una sorpresa, después de conocer gran parte de Centroamérica, y estos niños son privilegiados,
pero más que en España, porque en España también se explotaba a los niños en las aldeas. Tenían que ir a trabajar con los abuelos y con los padres. Los niños no los explotaba ningún particular, pero sí había que trabajar desde muy pequeñito. Y yo cuando llego allí y veo los niños, primero el niño, después el niño, siempre el niño, aquello ya me agarró de una forma tremenda. Y luego, bueno, los viajes que hice, yo hice 58 viajes a Cuba, ¿sí? Y todos para cooperar. ¿Y ahí fue donde conoció a Fidel? ¿En esos viajes a En el Cuba? primer viaje que hice a Cuba. ¿Que fue en qué año? Fue en el año 85. En el En el 85. 85 fue el primer viaje que hice a Cuba porque declaramos a Fidel en el 84, concejal honorario, y le fuimos a entregar el título en La Habana, no a Fidel. Nosotros no teníamos aspiraciones Claro. de encontrarnos con Fidel. ¿Quién era yo? Nadie, un alcalde de un pueblo para tener la aspiración de que Fidel me recibiera, ¿no? Pero, ¿Y cómo lo logra entonces? ¿Cómo llega? pues yo creo que lo logré porque fuimos 92 personas. Yo en aquel viaje llevaba APS, médicos, personas, personas de la enseñanza que tenían aquella inquietud de ver Cuba, a ver qué pasa en Cuba, ¿no? Sí, con toda la propaganda que siempre ha habido. Y yo lo que hacía era llevar a la gente para que vieran y luego comentaran, no lo que le dijera la prensa, ¿no? Claro. Y cuando se llegó a Cuba, y bueno, y nos recibe Fidel, el 7 de enero del 85, nos recibe en el palacio, nos recibe Gallego Fernández, otra persona maravillosa, otra persona de una calidad humana. Es que, claro, se habló tan mal y se habla mal de Cuba, cuando unas personas con una calidad humana tan inmensa, Te sorprende, ¿no? y te sorprende. Y entonces nos recibe Gallego Fernández. Y bueno, estamos allí. Y ya cuando se creyó oportuno por parte de Gallego Fernández rematar la reunión, se abre la puerta aquella de aquel salón que tienen para las recepciones oficiales y aparece el gigante Fidel, ¿no? De Verdoligo. Sí, sí, aparece el gigante Fidel y aquello ya fue, decir, bueno, unos, no come mierdas, que no somos come mierdas, pero unos don nadies que se fueron a Cuba, ¿no? Y que los recibe el presidente del gobierno, pues aquello para mí fue inmenso. Si ya estaba convencido, ¿no?, de lo que tenía que hacer por Cuba, a partir de aquel momento me volqué en cuerpo y alma. Y me dediqué durante años y años a llevar jóvenes. Hacíamos cada año un viaje con 70, 80 jóvenes, con un premio que dábamos nosotros, ¿no? Se creó un premio de participación en temas sociales, deportes, actividades culturales, etc. Y los que más destacaban, se hacía un sorteo. Una especie de reconocimiento. Pero una participación de unas 1000 y pico jóvenes, ¿no? Y se repartían los billetes entre ellos a los que, bueno, en un sorteo público. Y aquello fue otra etapa maravillosa, ¿no? Pero lo más grande es que nosotros empezamos una cooperación inmensa, a llevar material escolar, a llevar, buscar el tema de medicinas. Yo me acuerdo cuando fue la crisis que afectaba la vista a los cubanos. Sí. Y que lo que hacía falta era una vitamina B2, me parece que era. Sí, cuando el periodo especial, sí, que afectó la salud de los una crisis que le metieron a Cuba, que no era. Claro, también. De las tantas. Y me puse a comprar la vitamina B y era de la Bayer. Y entonces no me la vendían. Y puse un anuncio en la prensa de que Oleiros quiere comprar para Cuba tal. Y aparecieron 3 personas. Aparecieron 3 veterinarios, fíjate. 3 veterinarios, uno de Lugo, de Guitiriz, otro de Carballo y otro de La Coruña. Los 3 me decían, alcalde, si usted quiere esa vitamina, nosotros se la vendemos. Porque esa vitamina B en nuestro país se da, y en otros, se da en el alimento al ganado. Y es una vitamina B que es para humanos, pero nosotros lo estamos, y yo le puedo sacar los sacos que quiera de vitamina B, y así fue. Y me vendieron la vitamina B, que la mandé en Cubana de Aviación. Y rompió el bloqueo. Y rompí el bloqueo, pero el bloqueo lo rompí 50.000 veces, ¿no? El bloqueo lo rompí cuando Fidel nos dice un día, esto ya en el 88, dice, hay que buscarme, ayudarnos, buscar personas que quieran invertir en Cuba en el tema del turismo, porque yo tenía un proyecto con Felipe González y nos traicionó, ¿no? El tabaco se lo vendía a España y con el dinero al final se invertía en Cuba nuevamente, ¿no? Bueno, pues Felipe le dio al traste, él nos enseñó allí un despacho, una mesa enorme, porque yo llevé muchos alcaldes allá también, para que cooperaran, y nos enseñó el proyecto, y esto fue en el mes de junio, y yo en octubre estaba en La Habana
ya con 2 o 3 inversores que querían hacer hoteles en Cuba, ¿no? ¿Por qué decía Fidel que el tema de Cuba, la caña, ya no es futuro para Cuba? El tema del tabaco está teniendo problemas y está habiendo prohibiciones a nivel mundial y va a haber problemas muy grandes. Y Cuba no tiene muchos recursos, como por el petróleo que tenemos es muy malo, ¿no? Y Cuba tiene unas posibilidades inmensas en el tema turístico. Claro. Y me dice, yo sé, Gelo, que el turismo nos va a traer problemas. Sí. Dice, pero nos va a traer más soluciones que problemas, decía Fidel. Nos va a traer más soluciones porque me va a traer trabajo para mi pueblo, me va a traer progreso. Y también era un modo de que sí, ese visitante descubriera otra realidad que claro, no era la que claro, construía claro. la propaganda. Entonces, yo ya digo, creo que fui el primero en llegar a La Habana, de aquellos que estuvimos con él, en llegar a La Habana con empresarios que hoy aún están allí. Sí. Algunos no están allí hoy, ¿no? Y otros fueron y, bueno, no les fue bien y se fueron, pero durante un tiempo invirtieron. Cayo Coco, el Hotel Habana Libre, el Riviera, se habían restaurado. Esos 2 hoteles se habían restaurado por empresarios que yo llevaba desde aquí, desde Galicia, ¿no? Gelo, y podemos hablar, yo creo que con tantas veces que usted visitó Cuba y que además Fidel los recibió y tuvieron esa cercanía, se dice que usted y Fidel fueron amigos. Bueno, ¿Usted considera yo me consideraba, amigo de Fidel? yo me consideraba un súbdito en toda la extensión de la palabra de Fidel, ¿no? Y haría y hice lo imposible por Cuba, pero pensando siempre en Fidel, en el gran dirigente que era Fidel, ¿no? Hubo una persona que era maravillosa, que está malito, el otro día hablé por teléfono con él, con la esposa, que era el alcalde, uno de los alcaldes que hubo en La Habana, que era, yo le llamaba Guajiro porque era un campechano, era Chávez, ¿no? Chávez era una persona que yo le decía, hoy en España va a haber esto, y venía Chávez con un grupo de cubanos a ese evento para buscar amigos para Cuba. Bueno, fue una persona maravillosa. Siento que esté malito el pobre y que, bueno, como a todos nos llega un momento en la vida, ¿no? Pero Chávez fue maravilloso, era una persona, otra persona de una calidad humana tremenda, ¿no? Pero usted está hablando como que en pasado, que hizo todo lo que pudo por Cuba, pero es que lo sigue haciendo. Lo estamos viendo en la prensa, además de local, Hoy lo incluso. hago más que antes, jugándome más que antes, Sí. ¿no? Digo jugándome porque en política a veces se la juegas. Si tú apuestas por una cosa que la gente no está de acuerdo, a ti no te van a votar. A mí me importaba poco. Me importaba más lo que hacía, Claro, ¿no? Pensando en Cuba, pensando en el proyecto, que al final no me votaran, ¿no? Y eso, pues fíjate que 46 años después estoy aquí, pero aquello también me había repercutido, porque gobernamos de los 46 años, 28 gobernamos en minoría, que es muy difícil gobernar en minoría, Claro que sí. ¿no? Lo que está haciendo el presidente de España, ¿no? Gobernar en minoría es tremendamente Retador. Es algo que hay que tener mucha energía, muchas ganas de luchar, mucha ideología, ¿no? De tener el proyecto claro. Y yo siempre tuve el proyecto claro. Y para mí el proyecto claro era Oleiros Cuba. Yo no podía hacer todo lo que hice si yo no estuviera gobernando Oleiros. Porque desde aquí yo busqué recursos. Montones de médicos me daban material. Ahora acabamos de mandar hace un año 3 contenedores. Uno de ellos llevaba 900 kilos de material médico. 900 kilos. No solo mandábamos medicinas, sino aparatos, ¿no? ¿Quién nos los da? Nos los dan los hospitales de aquí de Galicia, los mayores, el CHUAP, el de Santiago y en Vigo. A mí me gusta mucho que usted refuerce toda esta idea porque estamos en una época bien crítica, ¿no? La revolución que ha estado siempre en la mira del imperialismo de Estados Unidos y usted es un hombre antiimperialista, pero además es un antiimperialista en un país que es de una economía capitalista, de un sistema capitalista en sentido general y además es el alcalde de Oleiros, un lugar que no necesariamente es comunista ni es favorable a una ideología de ese tipo. La población de aquí, cuando no se presenta el grupo nuestro, nuestro emblema es una margarita, ¿no? Sí, que la estaba viendo, que es preciosa, ¿eh? Y cuando no se presenta el grupo nuestro, las municipales, nosotros no nos presentamos más que las municipales, pues suele ganar el PP. Quiere decir que es un municipio que hay mucha gente de derechas. Sí. Pero mucha gente de derechas, que eso es lo que hay que perder el miedo, ¿no? A veces, desde la izquierda, no, es que este no sé, es que este... No, si hacemos así nunca vamos a tener grupo. Hay que respetar a todo el mundo, porque hay gente que puede pensar de derechas y ser humano y valorar lo que tú haces desde la izquierda, que es lo que nos pasa a nosotros.
Nosotros en Oleiros hay montones de personas de la derecha, que yo le llamo la derecha culta e inteligente, que aprecian nuestro trabajo. Y como estoy comunista de Oleiros, pues tiene el municipio maravillosamente bien, parques, escuelas, jardines, no sé qué, los viejos bien extendidos, todo eso, y lo valoran. Claro, si yo empiezo a maltratarlos, yo no ganaría las elecciones aquí. Por eso que en política hay que respetar. Uno puede pensar, yo nunca dejé de pensar como pienso, nunca. Algunos me decían, Gelo, si seguimos así, vamos a perder. Es igual. Ya. Prefiero perder a estar A renunciar a lo que como crees otro cualquiera realmente. en lo que quiera hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en política presente. Y ahí está el Che, que no es casual, porque el Che está en casi todas las oficinas Y Fidel, si te y fijaste. Fidel, por supuesto, ahí va a llegar también. Y hay un pensamiento de Fidel en cada lugar Sí. donde se mantiene vivo también la idea, la obra, el pensamiento agudo de Fidel sobre las mayorías. Esto es obligatorio. Yo soy diputado provincial y también en la oficina de Diputación en Coruña también tenemos el retrato de Fidel, y uno de Fidel y otro de Che, ¿no? ¿Pero por qué? Porque para mí son personas que no se pueden olvidar en el planeta. Qué más hay de Cuba en Oleiro? Uy, Sé que hay una rotonda que es muy famosa con la de imagen Cuba del en Che. Oleiros hay un montón de calles. Yo vivo en la calle Antonio Marceo, ¿no? Yo vivo en la Céspedes tiene calle aquí. También. También. Esto, tenemos una rotonda que tiene un monumento que fue diseñado por la Escuela de Arte de Cuba. Se hizo un concurso y entonces de 3 proyectos que se hicieron sobre la rotonda, dice, quiero que me hagáis un proyecto en esta rotonda con algo que insinúe el tema de la cooperación internacional, que resalte el tema de la cooperación internacional. Y cuando me vienen con los 3 proyectos y me dicen, a ver, ¿te gusta alguno de estos? Yo tenía varios que habían hecho aquí, pero eran pobres. Y cuando vi el Che, dije, este es el que hay que hacer, porque el Che fue un cooperante internacional. El Che y Fidel hicieron independientes a muchos países de África, lucharon por Latinoamérica, crearon gobiernos de izquierda en Latinoamérica, aunque ahora vuelva a haber una crisis otra vez, Exacto. pero lo que hicieron fue inmenso. Y siempre pensando en los de abajo, siempre pensando en los de abajo, siempre pensando en la población que sufre, en la población trabajadora, en los oprimidos, siempre, siempre, ¿no? Y eso tenemos un parque que está dedicado a José Martí. El monumento es de Rita Longa, me lo regaló Fidel, fíjate qué casualidad, el mismo día que se detiene Ochoa. Ese día yo iba a almorzar con Fidel, con Armando Jar, con Gallego Fernández, Chávez, y bueno, y vienen y dicen que se marcha Fidel de la reunión porque había ocurrido lo que había ocurrido. Fíjate qué caso. Pues ese día se me hace entrega del monumento a, a José Martí, realizado por Rita Longa, ¿no? Hoy está ubicado, vino vía Barcelona, fuimos a buscar en barco. Por cierto, de lo que sobró del monumento, de las piedras que vinieron de mármol, que era de Isla de Pinos y de Santa Clara, 2 mármoles, uno blanco y otro verdoso, ¿verdad? Y de las lajas que sobraron, yo estaba haciendo mi casa, y se me ocurrió poner en el cuarto de aseo de mi casa todo el suelo con las lajas de Cuba. Por tanto, yo piso territorio cubano todos los días. Todos los días piso el territorio cubano. Bueno, a mí me gustaría, ya que llevo algunos días fuera de mi patria, tal vez visitar y pisar ese territorio cubano para otra vez llenarme de fuerza, aunque sé que aquí en Oleiros, con usted, en este lugar, hay mucho de Cuba vivo, que es en esa batalla que da de manera antiimperialista contra viento y marea, también ustedes de aquí. Y hubo, no sé si dedicáramos mucho tiempo a eso, no es tan importante, pero hubo una polémica recientemente donde usted fue el centro de atención porque lanzó una convocatoria un poco sui generis contra el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí, además de que luchamos por Cuba, defendemos Cuba, cooperamos con Cuba, buscamos amigos para Cuba, también estuvimos en muchos frentes. El tema de Palestina es gravísimo. Que ha tocado mucho. Es gravísimo. Desde 70.000 personas asesinadas, ¿no? Miles de niños asesinados. Impunemente. Y el mundo callado. Ese mundo de los demócratas, ¿no? Exacto. No abren la boca ninguno.
tuvo la valentía, el presidente de España tuvo la valentía de ponerse al frente, ¿no?, contra esas bestias, ¿no?, de que le llaman esto Trump y Netanyahu. Dos asesinos, dos terroristas de los más grandes que hay en este momento en el mundo, los que calificaban de terroristas a los demás, los que decían que Cuba era un estado terrorista, ¿no? Estos animales, estas bestias, estos seres deshumanizados están haciendo un daño al mundo tremendo, tremendo. Y a mí se me ocurrió, nosotros tenemos unos paneles en las vías públicas, son de 2 metros cuadrados, entonces en ellos ponemos publicidad, paneles electrónicos, y pusimos, una de ellas era, en concreto, era esta. Una de ellas era el nazi con otro nazi, ¿no? Claro. Era el nazi con otro nazi. Y le poníamos ahí mismas bestias asesinas, ¿no? Este tuvo 700 y pico mil visitas a la página web del ayuntamiento. Y últimamente, cuando le pusieron precio a Maduro, sí, ¿no?, que decía que daban 50 millones de dólares por Maduro, a mí se me ocurrió en aquel momento poner un tipo ¿no? Se busca, y salía Trump, y se busca 0,50 céntimos. Era el premio por la captura, Sí. ¿no? La recompensa. Un don nadie, ¿no? Un don nadie. Pero como no pararon y se metieron en todas estas movidas, estas guerras terroríficas para el mundo, se me ocurrió, últimamente, ponerlo como un jabalí que hace mucho daño a los campos de aquí de Galicia, ¿no? Cosechas, eliminan cosechas. Se me ocurrió poner un jabalí con la cara detrás, ¿no? Bueno, es 1,5 millones de visitas. Y fue un escándalo, porque Sí. también esta especie de hipocresía y doble estándar en el que Y yo ponía, se abrió la veda. Se abrió la veda para cazarlo, ¿no? Entonces me hacen varias entrevistas en medios de televisión, pero uno de ellos, de extrema derecha, me pone a caldo, ¿no? Me llama de todo. Dice, pero ¿quién es tú para decir que hay que matar? Dice, sí, lo estás diciendo tú, pero no pasa nada. Yo digo cazar. Se puede cazar con una jaula o matarlo de un tiro. Claro que sí. Porque él puede matar, o porque él puede decir que mata a quien le da la gana, y yo no puedo decir que hay que matarlo a él, ¿no? Para que no mate a nadie más. Bueno, pero pues, ese doble estándar donde se escandalizan porque se pida la captura de quien sí, está liderando sí. la barbaridad y no cuando ese mata a pueblos enteros y extermina. Pero fíjate que en un programa de televisión se me tilda de todo, castrista, no sé qué, no sé, bueno, todo. A mucha honra. Sí, sí, comunista, ¿no? Y ese programa, que se emitió a la 1 de la tarde, un día de semana, genera que las televisiones de España nos llamen para tener presencia mía en la tele, pero ya de otra forma, ya con respeto, ¿no? Y dejándome opinar sobre el tema. Y tuvo un eco mundial que no te puedes imaginar. Un municipio como el nuestro que tenga visitas de 1,5 millones de ciudadanos del mundo, ya es noticia. Y es decir, Ahora, para terminar, ¿no? En esta época de caos, de barbarie que estamos viviendo, de incertidumbre, donde Cuba otra vez es el centro de atención para mal de las intenciones del imperio. Fidel, por supuesto, hace una falta tremenda, aunque en el mismo sentido sabemos, porque nos hemos apropiado de ese ideario, de ese pensamiento fidelista, cuál sería su posición, que es la de la firmeza, ¿no? La de que Fidel siempre dijo, no nos gusta que nos amenacen, no nos gusta que nos intimiden. ¿Cómo pensar en clave de Fidel ahora mismo en estas circunstancias? Los exabruptos que echa ese delincuente que preside Estados Unidos son exabruptos. No conoce al pueblo cubano. Yo que lo conozco un poco, por tantos años colaborando y encontrarme una gente tan maravillosa en cualquier punto del país, bueno, yo conozco el país entero, ¿no? Y encontrarme, es que no podíamos más que actuar, ¿no? En este caso, con la firmeza que lo hicimos. No podíamos hacer otra cosa más que esa. Entonces, nosotros, este delincuente que está diciendo que hay que entrar en Cuba, ¿no? Y que va a tomar Cuba, y que se va a adueñar de Cuba, que se va a señorar, no sabe lo que es Cuba. Ni los cubanos. No saben ni lo que es Cuba ni los cubanos. Lamentablemente, muchos jóvenes cubanos están saliendo a buscar un futuro, ¿no? Porque la isla, pues con todas esas cosas que se le hicieron, las condiciones materiales. Las condiciones, pues los jóvenes, pero el que te vayas de Cuba
a trabajar fuera, no quiere decir que dejes de ser cubano. Hay algún pendejo. Ni patriota. Hay algún pendejo, ¿no? El otro día un pendejo en un hospital y tú, chulo de mierda, ¿no? ¿Qué te crees tú? Comunista de mierda. ¿A usted? Sí, déjanos a los cubanos. Dices, no, a ti no, tú no eres cubano, hombre. Tú eres un elemento indeseable. El que es cubano lo lleva en el corazón. Vendió su alma al Que lo cielo. lleva en el corazón. Y que estáis pasando, claro que estáis pasando muchos problemas. Que hay que mejorarlo, claro que hay que mejorarlo. Hay que estudiar cómo mejorarlo. Hay que llegar a acuerdos, sí, hay que llegar a acuerdos, pero no perder la identidad de Cuba. Eso de decir, es que Cuba va a ser una nueva estrella de la bandera de Estados Unidos. Yo no lo voy a ver. Y pienso vivir bastantes años. Ni yo tampoco, ¿eh? Pienso vivir bastantes años porque estoy sano y excepto que me maten, pero no lo van a ver. Porque no conocen al pueblo cubano. No conocen los ciudadanos cubanos. Nuestra historia. No conocen a esa gente que Fidel les dio tanto cariño y tanto y que trabajó tanto y que les inculcó un amor a la patria tremendo. No lo conocen. Un último Yo sería el mensaje. primero en ir allí a coger un fusil para combatirlos. A eso iba, porque hay todo un movimiento desde ese nacionalismo, ese patriotismo, que también tiene mucho que ver con lo que Silvio Rodríguez puso en su blog de dame un acá si fuera necesario, ¿verdad? El poeta siempre poniendo la coma donde va. Si fuera necesario, ¿dónde está mi acá? Quiero mi acá. La solidaridad. Silvio, que es otra autoridad. Un paradigma, ¿no? Sí, sí. También para el pueblo. Yo estaba deseando que viniera aquí Oleiros porque voy a inaugurar un edificio muy bonito, un auditorio para 4.000 personas. Pero bueno. Bueno, sirve de invitación, ¿no? Que sepa que lo estamos esperando, que lo está esperando. Estoy esperando. Pero bueno, quiero decir que para mí sería maravilloso que estuviera en esa inauguración, porque es un edificio emblemático, ¿no? Emblemático en la comarca de La Coruña. ¿No? Le llamamos La Colmena. ¿No? Yo creo que nos podemos despedir perfectamente en clave fidelista, poética, con toda esta unión entre Silvio, la revolución, cantarle a la vida, cantarle a las ideas justas, a lo que ha movido en definitiva al pueblo cubano con Fidel al frente. Una última idea que vaya justamente un mensaje a los cubanos que nos van a estar viendo de Fidel, de la solidaridad, de que hay fuera de Cuba un pueblo o muchos pueblos también a favor de que la revolución exista, de que los cubanos sobrevivan de la mejor manera a estas nuevas agresiones que tenemos delante. En este momento en el país, aquí en España, hay un montón de movimientos solidarios hacia Cuba. Nosotros acabamos de abrir hoy una cuenta solidaria. Ya teníamos una, pero era para varias cosas y esta va simplemente para Cuba, ¿no? Digo simplemente en el sentido que va dirigido todo a Cuba, ¿no? Y estamos, yo lo que le pido al pueblo cubano, sé lo que están sufriendo, sé las necesidades que están pasando, sé que hay que llegar a algunos acuerdos para que mejore la situación, pero que nunca dejen, y además estoy convencido, ¿no? De lo que yo conozco, que nunca dejen que el yanqui, ¿no? Tome posesión de Cuba. Que luchen hasta la última gota de sangre, como se suele decir, para que eso no ocurra, ¿no? Porque sois un pueblo soberano, sois un pueblo único, un pueblo que fue un ejemplo en el mundo y que debe seguir siéndolo. Y os deseo lo mejor, ¿no? Para que salgáis de esa crisis económica y de necesidades diarias, ¿no? Y que se pueda solventar el problema a muy corto plazo. Sí, vamos a ver cómo podemos llevar esas conversaciones a término de que ese bloqueo, que es el centro de la guerra económica que Estados Unidos ha hecho históricamente contra Cuba. Pero a Estados Unidos no le interesa una guerra No, ni les conviene. No lo van a hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque después hay otro tema. Hay un montón de cubanos que en su día se fueron por la revolución. Pasaron 60 años. Ya estamos hablando de hijos y nietos. Hay odios que se perdieron por el camino. Hay muchos que no, unos se fueron porque sí, porque robaron la isla, lo que fuera, pero otros se fueron porque necesitaban en su momento lo que fuera. Y decir, que abrir la puerta, como lo oí decir el otro día al ministro, ¿no? A que puedan volver a su país, a que inviertan en su país, a que vuelvan a estar con sus hermanos, con sus primos. Es que no va a permitir, la Florida no va a consentir nunca un asalto de Cuba. O creo que nunca lo va a permitir. Esperemos. No, creo que nunca lo va a permitir. Por tanto, ahí el animal ese que dirige Estados Unidos, pues tiene un problema. Bueno, podríamos estar conversando todas las mañanas porque además Gelo es un fuerte conocedor del pueblo cubano porque ha estado codo con ese pueblo cubano y además porque fue un amigo de Fidel y no por gusto dice, cuando yo me muera
morirá Fidel conmigo. Y eso son palabras mayores. Aquí hemos estado precisamente en su despacho, rodeado de fotos memorables de tantas veces que fue a Cuba y Fidel lo recibió, porque justamente lograron estrechar esos vínculos océano mediante, donde los pueblos de Cuba y de Galicia se hermanaron también. Aquí hemos estado precisamente hablando de Fidel, porque Fidel rompe fronteras allende los mares y no solo marca la diferencia en Cuba, sino también para otros pueblos del mundo. Esto es el siglo de Fidel. Nos vemos.